Hola niñas, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, gracias. Vamos a esperar un ratito que entren más compañeras para empezar a trabajar, ¿ya? Ahí se están sumando ya más. Hola Marjorie, Hola, profe. ¿Me cómo le escuchan va? bien? Súper. Bien, ¿Cómo ya. está Diana? ¿Diana es su nombre o no? Porque de repente tienen nombres que no aparecen en las listas, yo después las busco y el segundo Hola, profe. nombre, a veces. Sí, Diana es mi nombre. Muy bien. Es muy bonito. La verdad que yo Vamos a esperar un par de minutitos más y comenzamos, ¿ya? Hola Carla. Ya niñas, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero que me expresen sus emociones en este momento, si acaso están nerviosas, porque yo no sé qué pasó con las otras secciones que estaban nerviosas. Es por la ansiedad, profe, aparte de eso que el poquito tiempo que uno tiene para hacer el trabajo, es como mucha información nueva. Ya, pero eran poquitas, por ejemplo, eran poquitas hojas para que tenían que leer. Sí, no, Eh, lo que vamos a hacer ahora, niñas, ustedes van a presentar su trabajo, van a compartir la mayoría de los grupos el mapa conceptual en la pantalla. Mi grupo sí, profe. Ya, les voy a dejar habilitado entonces para mi grupo que todas igual. puedan compartir, ¿ya? Niñas, a ver, yo les voy a hacer algunas preguntas, pero son principalmente para alcance de desempeño, o sea, para que ustedes logren como lograr el desempeño que se espera, ¿ya? Yo le pedí a Marjorie que les solicitara que traten no de leer el mapa, sino que de explicarlo, ¿ya? Profe, Dígame, Francisca. consulta, mire, lo que pasa es que ya, usted dijo que teníamos que explicarlo con la parte que nos tocaba la teníamos que explicar con nuestras palabras, ¿cierto? Claro, pero con Y no vocabulario le, técnico. O sea, claro, no leer, justamente. lo que pasa es que yo sabía cómo explicarlo, ¿Mm? pero para que no se me olvidara lo anoté en un cuaderno.
No Sí. es lo mismo, es lo que lo puedo ir leyendo del cuaderno lo que yo escribí con mis Claro, palabras. pero a la vez puede explicarlo también, ¿ya? Ah, ya, ok. O sea, la idea, chiquillas, por ejemplo, si hablan de los componentes del lenguaje, no solamente decir qué forma, qué es uso, qué es contenido, sino que ir un poquito más allá para que digan a qué se refiere con forma, a qué se refiere con uso, a qué se refiere Ah, con por contenido. ejemplo, que depende, por ejemplo, ya si yo tengo escrito algo de así como de, no sé, que el niño puede hacer tal y tal cosa, después yo se lo explico y le digo qué es lo que puede hacer o Ya. qué las habilidades que tiene. Francisca, mire, si usted explica qué va a conseguir con eso, cuando uno explica o trata de explicar algo, ¿para qué lo hace? Para conseguir que las personas entiendan. Justamente. Entonces, esa es la idea de que ustedes se expliquen para que los demás podamos entender. ¿Ya? Ah, ya, ok. ¿Ya? ¿Les queda más claro ahora, niñas? Y Sí, súper. Profe, ya, la, Marjorie. la explicación del mapa conceptual, es con el curso o van a ser salas individuales por grupo? No, 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 este es entre todas niñas porque somos un grupo, somos un curso completo. Y chiquillas, a ver, ustedes hicieron un mapa conceptual, eso me lo tienen que enviar porque recuerden que hay una parte del mapa que se evalúa ortografía, así que me lo envían por Ya, correo, ¿ya? ya. Chiquillas, a ver, cuando uno va evaluando a un grupo en su totalidad, se evalúa el desempeño de cada grupo, pero obviamente cada una va tomando y va usando lo que dice otra, y así se enriquece el aprendizaje. ¿Ya? Vamos a ir como tomando ideas de un grupo que a las otras les sirven. Por eso sirve trabajar en grupo, por eso el trabajo tiene que ser colaborativo. ¿Ya? Es como que nosotras fuéramos el mapa conceptual ¿Ya? Y en base a y eso, que una tiene la información y la otra sigue con la otra información. claro, Es y yo puedo, como, es por, como, por ejemplo, Francis, que yo puedo tomar una idea que tenía el grupo de la Marjorie y creo que para mí es pertinente y la puedo aplicar y seguir desarrollando en la idea que va a presentar mi grupo, ¿ya? Así aprendemos nosotros, así ya. aprendemos los seres humanos, ¿ya? O sea, es como que nosotras estuviéramos haciendo el mapa y estuviéramos armando el mapa conceptual en puras palabras. Exactamente, súper buena idea, Ah, ya. ¿ya? Así que tranqui, no se pongan nerviosas, ¿ya? Profe, Dígame, a nos va a ver. ir preguntando mediante, ¿vamos explicando el mapa o al finalizar? Mire, si hay alguna idea que se está como escapando o que sería mejor aclarar en el momento, les voy a inducir a la respuesta correcta, ¿ya? Ah, Si es necesario. Si no hay preguntas, no hay preguntas, ¿ya? ¿Ok? Ya. ¿De acuerdo, niñas? sí, De profe. acuerdo, profe. Gracias. Ya, Profe, chiquillas, ¿vamos a ir en forma electiva o por orden de eso, grupo? voy a preguntar si hay algún grupo que quiere partir. Si no hay ningún grupo que pueda partir o que quiera partir, parte el número 1. O el número 8 para que no sea tan evidente. El Hola, grupo buenas 8 tardes. mejor. ¿Cómo está? Bien, gracias. De qué grupo es usted? Ay, el número del grupo ya se me fue. Es que lo tengo en el celular, pero estoy a través de la clase en el celular ¿Con quién más es usted? con Macarena. La Ya. chiquilla ya mandó unos videos, no me acuerdo el nombre de la otra niña. La Marjorie, si me puede ayudar, ella me sabe de mi grupo. Déjame buscarlo, lo tengo en el correo, espérame un poquito. Pero ¿con quién más está? Pues dígame si me lo mandó a mí. Yo tengo acá la lista, pero no La encuentro. Dice Catalina o Catlina. Catalina. Catalina. Catalina Sí, Quintero, el grupo número 6. ya, el Tengo grupo número a la María Macarena Ortega, Camila Cofré, Verónica Vergara y Catalina Quintero. sí. ¿Y están todas ustedes? La chiquilla, no sé si estarán conectadas, pero dijeron que iban a mandar su video. ¿Ya? Y usted lo Y tiene yo que no presentar. tengo. ¿Cómo? Entonces yo quiero presentar mi parte. Ya. ¿Y quiere partir usted, Catalina? Sí, profe, porque tengo que irme a trabajar. Ya. Vamos con la Cata Permiso. entonces. Muchas gracias, Catalina. Eh, ¿Usted va a proyectar en pantalla o nos va a explicar?
Les voy a explicar, mis puntos eran desde la página 16, 17 y 18. Ya, vamos a hacerlo en referencia a contenido, ¿ya? Porque de las páginas yo no, la verdad, no les voy a mentir, no me acuerdo textual lo que dice las páginas, pero Ya, con respecto a los contenidos. Contenido, yo alcanzaba a tomar una hoja del desarrollo de la lengua materna. La competencia del lenguaje era lo otro. ¿Ya? Vamos. Ya. Igual me pongo media nerviosa porque me trabo un poquito. Ya, pero mire, piense que ni siquiera la estamos viendo. Ya, ahí usted me va corrigiendo cualquier Okay. cosita. Ya, mi trabajo consta de las páginas, como dije recién, 16, 17, 18, que alcanzaba a tomar un poco el desarrollo de la lengua materna y las competencias del lenguaje. En el desarrollo de la lengua materna, lo que podemos decir que es un sistema innato en el cual los niños simplifican el habla adulta. Algo que nace, algo que es espontáneo, es algo que ellos ya llevan consigo desde pequeñito. Y esto lleva a la competencia del lenguaje. Esta se refiere al conocimiento que permanece en un nivel inconsciente. Inconscientemente nosotros ya manejamos, ya tenemos un conocimiento. Y nosotros se usa harto, pero sin darse cuenta del contenido. Usamos palabras que no sabemos a qué se refieren, pero ya las usamos porque están inconscientes. Y esto de la competencia del lenguaje despliega las competencias comunicativas, que es el dominio de las reglas y combinaciones específicas del lenguaje. En eso nos referimos con las competencias comunicativas, dominar las reglas y las combinaciones. Y tienen los siguientes aspectos, consideran varios aspectos para dominar las reglas y las combinaciones. Por ejemplo, el lugar y el momento en que se da la comunicación, las personas que interactúan, la intención que tenemos al decir algo, cómo lo expresamos, el tono que usamos al hablar, los mecanismos de regulación, cómo iniciamos una conversación, cómo mantenemos la comunicación también, la conversación. Y el uso del espacio físico entre las personas que están hablando, el mirar a los ojos, todo eso va dentro de las competencias comunicativas. Y también todo esto debe ser parte de la rutina del trabajo escolar. Aunque nosotros ya lo traigamos desde la cuna, como se dice, esto tiene que reforzarse, porque así podemos también tener un desarrollo educativo del lenguaje, y social también, pero lo social ya viene como siempre lo que traemos ya desde la lengua materna. Entonces, al llegar al contexto social y educativo, para mí el contexto social es lo que se aprende a través de la interacción con otras personas. Y la escuela marca un hito en el desarrollo de los niños, en el aspecto comunicativo. Es lo que les va reforzando todos los días, con los diferentes profesores, en los diferentes ramos, porque como decía ahí mismo en el texto, todas las materias son lenguaje. En todas las materias que impongamos en el colegio, todo se va a relacionar con el lenguaje. Y esa sería mi parte, profesora. Ya, Catalina, mire, si hablamos, por ejemplo, dentro de los componentes del lenguaje, nosotros tenemos distintos componentes, ¿ya? Niñas, les voy a pedir que la que pueda apoyar a la Cata, como está sola, si puede intervenir alguien y lo encuentra pertinente, que lo haga nomás, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los componentes del lenguaje o de estas competencias que usted menciona, hace referencia a distintas como potencialidades que tiene el lenguaje o distintas partes, ¿ya? Nosotros trabajamos por forma, trabajamos por
contenido, trabajamos por uso. Si estamos hablando de que esta competencia comunicativa, que tiene que ver con las reglas de combinación, con el lugar en que vamos a ocupar el lenguaje, con el momento en que se da la comunicación, la intención, ¿de qué componente del lenguaje estamos hablando? De la comunicación. Es comunicación, ¿cierto? Pero dentro de estos elementos de comunicación, como un componente del lenguaje, niñas. ¿Alguien puede ayudar a la Catalina? ¿Será prosodia? El componente, el pragmático, ¿Por qué el pragmático, Angélica? porque se refiere al contexto al que está situado el lenguaje, tiene que ver con lo social, lo comunicativo, tiene con ese contexto. Súper buena respuesta. Catalina, ¿le Y queda más también claro a cuál es el Profe, componente? habla de la intencionalidad. Exactamente, habla de la intencionalidad. Cuando La intencionalidad del mensaje. Chiquillas, les voy a ser súper sincera, de las secciones nadie había dado en el blanco con el componente pragmático. Ustedes lo tienen súper claro, ¿ya? Con eso tiene que ver, Cata, principalmente con el uso del lenguaje. Este componente que usted presenta es el componente pragmático, que tiene que ver con el contexto, con la intención, por cómo se usa, cuál es la función. Muchas gracias, Sí, Cata. Buena presentación. El lingüístico, el pragmático, el semántico, también lo Exactamente. se dice todo. Y ahí era donde estaban por edades de los niños. Exacto. En este caso, la pragmática, Cata, la vamos a evidenciar desde que los niños son pequeños hasta nosotros que somos adultos, y es el carácter del uso que le vamos a dar el lenguaje, que va a estar adaptado de manera situacional, ¿ya? Muy buen trabajo, Cata, ¿ya? Me hace Profesora, llegar, dígame. una cosita cortita. Como yo ya hice mi parte, yo necesito retirarme a las 5:30. Ok, vea lo que sigue de las compañeras para que les sirva a usted también, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Quién continúa, niñas? Nosotros, el Nosotros, grupo grupo 4. 2. A ver. No, aquí estamos Cachipún, jugando. La Jorge no haciendo nosotras. Qué coordinación más grande. Claro. Ya, Queremos terminar con esto rápido. ya, Ya, pues, ya, pues, digan quién sigue. El el grupo 4. 4. El 3. El 4 y después el 2. Ya, vamos con el grupo 4. En el grupo 4 yo tengo acá a la Laura, la Diana, la Nico y la Navechna, perdón. ¿Sí? Sí. ¿Están- La Sí, Nana va a profe. hacer el... ¿Puedo compartir pantalla? ¿Está listo para que puedan compartir, niñitas? No Ya. se hagan problemas. ¿Se ve, profe? ¿Está proyectando? Tenemos que esperar un Está poquito cargando. que asome, justamente. ¿Se ve Ahí la está. foto? Súper bien, sí, ahí está. Ya. ¿Cómo hago para abrir la cámara? Ahí sí. Ya. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesora. Nuestro Buenas grupo tardes, está Laura. compuesto por Navechna Orozco, Nicole Lambert, Diana Marín y Laura Millalén. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje en los niños y en las niñas comienza desde el vientre, por medio de sonidos que la mamá o a su alrededor vayan escuchando. En los primeros años de vida es muy importante también la estimulación temprana, ya sea por medio de juegos, leer cuentos, y también incentivando a los niños a repetir las palabras cuando se equivocan. Así esto les va a ayudar en su lenguaje, a su posterior lectura y escritura. También decir que el lenguaje es importante, es un importante medio de comunicación para nosotros, pero tampoco es el único que hay, ya que también tenemos personas que son sordos mudas que se comunican a través del lenguaje de señas. Lengua. Tengo los componentes del lenguaje.
La semántica se asocia al significado de las palabras y su organización. Es la imagen lingüística de los objetos, las acciones y las personas. La síntesis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se juntan las palabras para formar oraciones y conceptos. Por ejemplo, se dice al baño ir necesito. Lo correcto sería necesito ir al baño. Esa es la forma que se juntan las palabras y se forma una oración. La morfología se encarga del estudio de la forma de sus palabras y su composición. Y los morfemas es la unidad más pequeña de la palabra que tiene un significado, que tiene un pequeño significado. La fonología es la producción de los sonidos que compone la lengua desde que el bebé nace. Los niños y niñas van pasando por etapas. La etapa del llanto, empiezan a balbucear, empiezan a emitir fonemas. Y después empiezan a juntar sus primeras palabras. El componente pragmático es la interacción diaria que tenemos en distintos contextos sociales. Esto lleva consigo lo que decimos, cómo lo decimos y la forma en que lo expresamos con el cuerpo. Y la entonación es el tono de voz y el ritmo y la intensidad que uno da. Áreas del lenguaje. El lenguaje receptivo es la capacidad de comprender y adquirir el significado de las palabras del niño o de la niña y los conceptos que puedan expresarlo. También son capaces de percibir y discriminar auditivamente palabras, frases y oraciones y presentan adecuadamente memoria auditiva. El lenguaje expresivo es una capacidad activa que le permite al niño o la niña expresarse y comunicarse a través de gestos, palabras o señas, que también es el vocabulario es preciso y adecuado a su edad y son capaces de combinar las palabras en frases y oraciones. El lenguaje articulado es la habilidad para emitir sonidos y fusionarlo y producir sílabas, palabras, frases y oraciones, así como también expresar ideas, que es la pronunciación de fonemas es correcta y son capaces de articular para enlazar y unir fonemas en la formación de las sílabas y las palabras. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Ya, mire, usted hace referencia a que el lenguaje receptivo, esto es para que se transforme en expresivo, ¿cierto? Sí. Necesitamos memoria auditiva, ¿cierto? Sí. No es porque no la haya entendido, es como para redondear un poco la idea. Así que se presentan adecuadamente en memoria auditiva. Ya, entonces para que primero tengamos esta memoria auditiva, ¿qué tiene que estar indemne? ¿Qué sentido? ¿Pueden ayudar las demás compañeras del grupo? Las del grupo. Puede ser también el tema como poder expresarse, el aprenderse las palabras. La memoria auditiva depende de un sentido. Un sentido. Comunicarse en señas. ¿Por qué en señas? Sí, para comunicarse, el lenguaje de señas, la persona necesita escuchar. ¿Puede ser en gestos también? Porque estamos hablando del lenguaje oral. ¿Qué necesito tener indemne? ¿Puede ser como la memoria sensorial? Tiene que ver con lo sensorial, pero específicamente a través de qué sentido nosotros escuchamos. ¿El auditivo? El auditivo. Exactamente, por lo tanto, para poder desarrollar la memoria auditiva, ¿qué sentido necesito tener indemne? El auditivo. La audición, pues chiquilla. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido? Usted pregunta para que uno se ponga nervioso. No, es para aclarar la idea. Es porque, miren, ¿se acuerda que el otro día estábamos hablando que nosotros no podemos hablar de un trastorno del lenguaje cuando hay una dificultad auditiva? Cuando hay otra dificultad no se puede ya. Ahora les puede quedar más claro si yo les digo que para que tengamos esta memoria auditiva, tenemos que tener indemnidad en el sentido de la audición. Es para bajar la idea, por eso le digo, es para aclarar la misma idea que les di yo el otro día, para que nos quede clara en función de lo que está explicando la Naveshna. Gracias por su explicación, Naveshna. Puedes seguir. El lenguaje articulado, que es la habilidad para emitir sonidos, fusionarlo y producirlo en sílabas, palabras, frases, oraciones y así también como expresar ideas.
y la pronunciación de fonema es correcta, son capaces de articular para enlazar y unir fonemas en la formación de sílabas, palabras y luego en frases y oraciones que expresan ideas. Bueno, y básicamente las etapas del lenguaje comienzan aproximadamente de los 3 a los 6 meses de vida, ya que es cuando los niños comienzan siguiendo los sonidos con los ojos, comienzan a reírse y balbucean para expresarse, ¿ya? De los 4 a los 6 meses, de los 7 al año de vida, miran hacia dónde provienen los sonidos y se comunican utilizando gestos e imitan sonidos. Ya del año a los 2 años comienzan siguiendo órdenes simples y disfrutan del sonido como las canciones y adquieren nuevas palabras. De los 2 a los 3 años desarrollan fonemas como por ejemplo N, S, J o K y amplían su repertorio de palabras con significado. Disculpe. Diga. ¿Ese es el sonido cuando digo MJK? No. ¿Qué es eso? Ese es el nombre de la letra. Sí. ¿Nosotras de qué hablamos? De fonema. El fonema es la unidad. Entonces, ¿cómo sería eso? Algo así. Sí. Exacto. A ver, dígalo, por favor. Ah, que me cuenta. No, porque lo diga la Diana, si la Diana lo tiene ahí a la vista. Pero, profe, si se entiende. No se entiende porque no estamos en lectoescritura, estamos en TEL. Ya, es la J, no sé. Mire, esa es la ¿cierto? Después, no, la N. N, Sí. recuerde que es nasal. Ya, la Justamente. y la J y K. Ya. Así le tenemos que enseñar nosotros los fonemas a los niños. Recuerden, son sonidos, no son nombres de letras, son fonemas. ¿Ya? Gracias, Diana. Siga nomás. Ya. Ya. Amplían su repertorio en palabras con significados y comienza el habla telegráfica, como por ejemplo, cayó pato mío. Así comienza. Sí, ya bien. de los 3 a los 4 años comienza el desarrollo de oraciones complejas y el uso de casi la totalidad de los fonemas. Y sus diálogos son más cercanos a los de nosotros los adultos. Y de los 4 años en adelante comienza el desarrollo de fonemas de la R. Muy bien. Alrededor de los 6 años se desarrollan grupos consonánticos como por ejemplo ablandar, blando, escritorio y azufre. Ya, y yo voy a hablar sobre lo último, que serían las alteraciones del lenguaje. En ellos tenemos el trastorno específico del lenguaje en los niños, que sería el TEL mixto, que es cuando se ve alterada la parte de la comprensión y de la expresión. El TEL expresivo es cuando a un niño o una niña le cuesta decir oraciones complejas y recordar palabras. Los trastornos del lenguaje tenemos la afasia, que es la incapacidad de comunicarse a través del habla y de la escritura. Generalmente se da más en personas que tienen problemas cerebrales. La disfasia es la falta de la coordinación de las palabras. También tenemos los trastornos del habla, que no es lo mismo que los trastornos del lenguaje. Los trastornos del habla podemos encontrar la disfemia, que es más conocida como la tartamudez, que causa interrupciones o la fluidez del habla. Ahí se relaciona como la tensión muscular del cuello con la cara, ya sea por miedo o por estrés. Laura, disculpe, ¿podríamos entonces tener un niño con espasmofemia o con tartamudez en una escuela de lenguaje? ¿Sería apropiado o sería correcto? Sí. ¿Qué dice? Porque... ¿Qué es la tartamudez? ¿Un trastorno de qué? Es un trastorno del habla. Ya. Entonces, también... ¿Y qué vamos a atender? ¿Qué necesidad vamos a atender en una escuela de lenguaje? No, vamos a hacer trastornos del lenguaje. Ya, entonces, ¿podemos tener un niño con tartamudez? No.
Es súper buena la diferenciación que hace entre trastorno del lenguaje y trastorno del habla, ¿ya? Gracias. Por último, también tenemos la dislalia, que es la dificultad de la articulación en uno o varios fonemas entre los niños mayormente de 4 años. Y bueno, todos estos trastornos del habla, todos estos trastornos del habla los tiene que diagnosticar un fonoaudiólogo, ya sea de lenguaje o sea trastornos del habla. ¿Y podría ser una fonoaudióloga? También. Sí. Ah, ya. Para ampliarlo así. No, marquemos la diferencia de género, pues chiquilla. Sí. Ya, niñas, la última pregunta. ¿Cómo estas dificultades o trastornos del lenguaje podrán incidir en un retraso o una dificultad en la lectoescritura inicial? ¿Creen ustedes que tenga incidencia? Sí, porque al final, como ellos hablan, es como van a escribir igual. ¿Ya? Y, por ejemplo, sí, puede tener relación con eso. Nico. Yo creo que igual se puede escribir bien y también puede pronunciarlo mal. Ya, ahí tenemos otra dificultad. ¿Y qué pasará si hay dificultad en la discriminación auditiva que viene desde antes cuando los niños tenían un trastorno del lenguaje y no fue atendida? Imagínese usted que la profesora o el profesor está haciendo un dictado. ¿Ya? Y el niño tiene dificultad de discriminación auditiva, no es capaz de determinar con qué letra está emitiendo el docente o la docente. Ay, yo no podría escribir bien, pues no escucho. Ya, entonces, ¿podría haber una relación también en ese sentido? Sí. Sí, ayuden, pues chiquillas, si son todas del grupo. Por el auditivo, sí. Sí, porque si no tiene la capacidad de escuchar, tampoco va a tener la capacidad de poder expresarse. Exacto. Muy buena respuesta, niña. ¿Terminaron? Sí. Sí, Profe. ya. Muy bien. Diana. Profe, como decía usted, como uno escucha el sonido, es como lo emite, po. Ya. ¿Y? Entonces, si no escucha el sonido, entonces no sabe cómo emitirlo. O lo va a emitir de forma de mala manera. Exacto, porque ustedes mismas dijeron hace un rato que los niños cuando están desarrollando su lenguaje lo hacen por imitación, ¿cierto? Sí. Entonces, esa imitación está dada en base a la audición, donde tenemos discriminación, donde tenemos memoria, donde tenemos conciencia auditiva. Y si eso no está indemne, vamos a presentar dificultades. Muy buen trabajo, niñas. Felicitaciones. Gracias, profe. ¿Quién está compartiendo? La Naveshna. ¿Puede dejar de compartir, hija, por favor? Profe. Dígame. Profe, que no sé cómo se deja de compartir. Arriba, mire, arriba usted, ahí dice, usted está viendo la pantalla de Naveshna. Dice ver opciones y usted le tiene que poner, detener. A ver, parece que yo también puedo hacerlo. Sí, ahí yo lo hice. Sí. Ya. Profe, una consulta, el mapa se lo mandamos Nico, por el correo. se le ve la pura boca, Nico. Estuvo todo el rato ahí. Tengo la cámara la mesa muy baja. Ahí está de nuevo compartiendo. Sí, me lo mandan por correo, niñas, ¿ya? De nuevo está compartiendo la Naveshna. Es que no sé, Creo que una consulta cortita antes de irme. Dígame. Lo que pasa es que yo cuando expuse mi parte, se supone que yo tenía que mostrar el mapa, pero yo no lo sé compartir. Pero mándelo nomás, no se preocupe. O a lo mejor las niñas ya lo mandaron. Ya lo mandaron porque me pusieron tú el mapa, pero yo no sé compartir. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Ya, ya, gracias, niñas. Seguimos con el grupo 2 entonces. ¿Así era o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. En el grupo 2, dígame. Pero yo soy el grupo 7 con la Javi y la Javi tiene ahora a las 6:30 médico con su hijito, que lo puso en los mensajes en el chat, pero usted no lo vio. Grupo 2, ¿pueden hacer una concesión? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿La Dígame. nota la va a dar al tiro? No, porque me tienen que mandar el mapa porque hay una parte que se evalúa la ortografía.
Así que en un ratito ya, más y va el a mapa estar. se lo mandamos a su correo, Por o correo. directamente del aula. Si pueden subir al aula bien, pero mándelo por correo mejor, ¿ya? Ya. ¿Quién está hablando ahora? Yo, profe, quería saber si después del grupo 2 podíamos venir nosotros el grupo 3. Es que están diciendo, las niñas están preguntando si puede hacerlo ahora el grupo 7 porque hay una de las compañeras que tiene hora al médico, pero las niñas del grupo 2 que digan si ellas habían preguntado antes. Carla, Valentina, Bárbara, Mario, Yerka, ¿qué dicen? Sí, ¿será? ¿Será? Ya, vamos, es que miren, va el grupo 7, después el grupo 2 y después ustedes, Areli, ¿ya? Por favor. Ya, niñas del grupo 7. En el grupo 7 está Jennifer, Aline, Pascal y Javiera. ¿Sí? Sí, ¿se escucha, cierto? Sí. ¿Quién va a compartir? Ya. ¿Están las Yo. 4? No. ¿Quiénes están? Yo y la Pascal. Ya, vamos entonces. ¿Dónde se comparte pantalla aquí? Abajo, tiene un cuadrito verde que dice compartir pantalla. Ahí va a empezar a compartir. Ahora tiene que seleccionar su mapa conceptual y se empieza a proyectar. Ahí está. Ahí está. Ya. Buenas tardes, profesora. Soy Javiera García y junto con mis compañeras vamos a presentar nuestro mapa conceptual sobre los componentes del lenguaje. En los componentes del lenguaje se encuentra la síntesis, la morfología. Disculpe, lea de nuevo la primera palabra, Javi. Síntesis. Sintaxis. Sintaxis. Sí, ¿ya? Es que pone X, sí. Perdón. Morfología, semántica y entonación. Estas son las bases para que nuestro lenguaje sea útil y el mejor método de comunicación entre nosotros las personas. Estos componentes se dividen en 4 partes, las cuales son forma, contenido, uso y prosodia. La morfología es la que nos va a ayudar a entender la estructura de las palabras, cómo se usan las palabras y principalmente reconocerlas. ¿Qué pasó? Ya, pero ahora vengo yo. Sí, que no me he conectado bien. Ya, profe, no puedo prender la cámara porque están trabajando aquí en mi casa y estoy así al lado de, por si acaso. Ya, la pragmática se refiere al uso del lenguaje en diferentes contextos sociales y permite como que haya que se note la intencionalidad del mensaje. Un ejemplo así súper clarito y cortito entre la semántica y la pragmática es, por ejemplo, con la oración ya es tarde. Semánticamente tiene el sentido súper claro lo que uno quiere decir, que ya es tarde. Pero pragmáticamente tiene otro sentido. Por ejemplo, ya, un ejemplo, estamos en un lugar y nos queremos ir y le decimos, no sé, a nuestra amiga, oye, ya es tarde. Eso da un sentido que es como, ya es tarde, me quiero ir, vámonos. Esa es la diferencia entre la semántica y la pragmática. También, profe, otra cosa que queríamos agregar, que no cabía realmente en el mapa, pero igual lo queríamos decir, es que se debe tener en cuenta respecto a los trastornos específicos y el retraso del lenguaje, como las señales. Por ejemplo, un bebé silencioso que no balbucea en los primeros meses de vida igual es un poco sospechoso, que entre los 12 y 24 meses el niño o la niña no comprenda órdenes sencillas, como por ejemplo así el no, por ejemplo, porque un niño pequeñito igual entiende así como no, por ejemplo, o el toma cuando uno le va a pasar algo. Que alrededor de los 2 años no pronuncie palabras parecidas a las del lenguaje establecido,
que sobre los 3 años y medio su habla no pueda ser entendida por personas que no forman parte de su núcleo familiar, como lo que decían anteriormente en la clase, que no me acuerdo si una compañera lo dijo usted, profe, que solo las mamás a veces le entienden las palabras a sus hijos, ¿me entiende? Entonces, a eso quiere decir ese punto. Y ya lo demás lo tienen que decir nuestras compañeras en el grupo, o sea, en el video. Pascal, ¿de qué nos podríamos fijar en las etapas del desarrollo entre los 0 y los 6 meses? ¿Qué cree usted? Sí, pensando en la evolución del lenguaje. ¿En los balbuceos? ¿Ya? En los balbuceos, ¿Y quizás, en qué más? porque igual si ¿En qué más el niño como que no... auditivamente... su comportamiento. ¿Ya? ¿Cómo qué cosa? Claro, su comportamiento cuando uno le vaya a decir algo, como porque los niños entienden así, entienden el no, entienden el sí, o el pasa, no vayas para allá, niña, lo entienden. Si yo tengo por una guagua de meses, recién nacida durmiendo y se me cae un plato y se quebra, ¿qué le va a pasar a la guagua? ¿Qué le tiene que pasar? Se va a llorar. Va a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué indicador de qué puede ser eso que no lo haga, por ejemplo? Que siga durmiendo nomás la guagua. Ay, profe, no, ahí no sabría decirle. ¿Cómo no fue la pregunta? No sé. Que siga durmiendo, que no haga nada, que no se asuste, que no escuche, que no haya escuchado lo que haya pasado. Ya, y si no escucha, ¿por qué puede ser? Puede ser por sordera. Ya, entonces tenemos que tener cuidado también en ese tipo de cosas. Sí. Exactamente, porque puede ser uno tiene que estar atento. Cuando un bebé, cuando uno, por ejemplo, tiene un niño y se da cuenta que el hijo de uno no reacciona como lo hace, por ejemplo, un bebé de algún familiar que uno tenga, igual tiene que tener ojo. En caso de que no escuche o no preste atención o no sea capaz de entender cuando uno le está hablando, que no mire también cuando uno le habla. ¿Por qué? ¿Eso de qué sería indicador? De que el niño o no está escuchando bien o tiene sordera. Claro. Debe tener algún problema con la audición. Sensorial, en ese caso, ¿ya? Claro. Ya, muchas gracias, niña. Buena respuesta, ¿ya? Ya, profe. Me tienen que enviar el mapa, ¿ya? Seguimos con el... Gracias, profe. Gracias, niña. Seguimos con el grupo 2, niña. Ahora sí. A la 1 doy a este. Esto fue un parto. Ya vale. En el grupo 2 tenemos a la Carla. ¿Está la Carla? Sí, presente. La Valentina. Bárbara. ¿Se escucha bien? Súper. La Lo único que nos estaría faltando acá es la Yerka. Ya. Pero están... Ella mandó ya el video en la mañana. Exactamente. Carla, Valentina, Bárbara y Marjorie. ¿Ah? Lo mandó de madrugadita. Muy bien, pues. Ya, ¿quién va a compartir? La Vale. Yo. ¿Se ve? Sí, súper bien. Ya. Espérenme que se me atravesó algo aquí. Ahí sí. A nosotros lo hicimos más como usted había dicho, no tan profundo, pero también dentro de lo que desde la misma información. ¿Cuál es la importancia del lenguaje? Para nosotros la importancia del lenguaje corresponde desde que nacemos, inclusive desde antes del parto, digámoslo así, desde el vientre de nuestra madre. En la infancia temprana, que es de los 0 a los 5 años, los niños y las niñas se comienzan a comunicar. Desde los 0 meses hasta el año existe el llanto. El llanto es un tipo de lenguaje. También nosotros ya comenzamos a hacer un tipo espejo de los niños. Nosotros lo que hacemos los adultos, comenzamos a incentivar y a profundizar en los niños, incentivándolos para que ellos puedan empezar a balbucear. Dentro de su balbuceo están las miradas, están las formas de comunicación. Ya luego más adelante corresponde lo que salen las palabras. Yo estoy anotando, niña, no estoy haciendo sopa de En la otra rama del desarrollo del lenguaje tenemos la relevancia en diferentes contextos. El primer contexto es el familiar y aquí es donde la familia y las personas cercanas son muy importantes, ya que a través de las interacciones entre ellos los niños aprenden a hablar, comienzan a calificar la realidad y a integrarse a ella
¿Y las niñas? También las niñas, niños y niñas, aprenden a qué decir en cada situación, a cuándo hablar y a cuándo callar, desarrollan la habilidad que se usa para lograr lo que desean y elegir y hacer cosas con fines y múltiples propósitos. El siguiente contexto es el educacional, donde las aulas y los colegios son de gran influencia, ya que los niños y niñas pasan la mayor parte del día. Entonces ahí se encuentran constante con la lengua del profesor y de los compañeros. Entonces aquí desarrollan muchos aspectos de la sociabilización, entre ellos la comunicación. En el contexto social entendemos que se aprende a hablar a través de cualquier actividad social, o sea, a través de la interacción entre personas. También entendemos que el lenguaje es importante y tiene muchas formas para ser expresado, y ningún dialecto es más importante que el otro. Y por último, en el contexto cultural, entendemos que la enseñanza es conversación y en la escuela todas las clases son clases de lenguaje. ¿A qué se referirá eso, Bárbara, que todas las clases son clases de lenguaje o que tienen que ver con lenguaje? Porque ahí los niños van aprendiendo de todas las clases, o sea, nuevas palabras, nuevas y por formas de ejemplo, comunicarse. ¿matemática tendrá algo que ver con lenguaje? No, pero en parte es clase de lenguaje porque ellos aprenden a comunicarse igual con los números. Las demás también pueden intervenir, niñas. ¿Historia tiene que ver con lenguaje? Sí. ¿Por qué? El hecho del que el niño ya está escuchando es una forma de que está aprendiendo vocabulario nuevo y es un sistema de lenguaje. Exacto. ¿Y qué pasa con ese vocabulario, Marjorie? ¿Qué va haciendo el niño con él? O la persona, la niña. Nos va enriqueciendo. Va ampliando, va enriqueciendo. Súper buenas palabras, chiquillas. Ya, síganos. Ya. En la otra rama está la instituciones educativas donde se desarrolla el lenguaje, y diré los aspectos del desarrollo del niño y la niña. En el habla se dividen en 4 funciones. La primera es la función respiratoria, donde se requiere respiración correctamente. La otra es función auditiva, donde pueden oír y discriminar los sonidos. La otra es función fonadora, emitir sonidos y ruidos. Función articulatoria, articulan los sonidos que se emiten manteniendo algunos y eliminando otros. Desde pequeños los infantes perciben el modelo sonoro e intentan reproducirlo, emitiendo sonidos y palabras. También tenemos la adquisición profesora. En esta parte adquirimos la lectura y la escritura, que es la base que vamos a tener con los pequeños, básicamente para ir adquiriendo cada vez más conocimiento, ya sea el oral, ¿ya? En el oral nosotros también se agrupan de formas la síntesis y las morfologías y las fonologías. Y luego tenemos el contenido de la semántica. 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 Y luego está el uso, que es la pragmática. Y luego, por último, la prosedia, que es la entonación, el cómo se habla. Prosodia. Es que se ve tan chiquitito. Pero repita, prosodia. Sí, prosodia, yo veo puros puntitos. Sí. Y ahí tenemos la entonación, el cómo lo hablamos. En el uso nosotros vamos el cómo lo vamos a usar o el para qué vamos a usar las palabras, y en el contenido el por qué lo estamos usando. Y de esa manera nos podemos ir expresando de mayor forma y vamos adquiriendo más contenido para poder expresarnos de mejor forma. Ya. Entonces, por último, el desarrollo del lenguaje no se detiene alrededor de los 6 años, sigue enriqueciéndose y perfeccionándose a lo largo de la vida.
En este periodo se establecen las bases para el desarrollo de la competencia lingüística. Por lo tanto, el desarrollo de esta competencia tiene que ver con el dominio y el conocimiento que esperan que los niños logren en términos de fonética, fonología, morfología, síntesis y semántica. Y eso. La última parte, profesora, que es la que le corresponde a la Yerka, es el área del lenguaje. Entonces, ya se lo mandó a usted por video. ¿Qué área del lenguaje? ¿Cómo, profesor? No lo escuché bien. Lo que dice acá, entre receptivo, expresivo y articulado. Sí, esa es la parte que le corresponde a Yerka y eso se lo mandó por video. Ya, niñas, entre todas respóndanme la siguiente pregunta. ¿De qué forma puede incidir un TEL en el aprendizaje inicial de la lectoescritura? Un niño o niña con trastorno específico del lenguaje, si escucha mal, va a escribir mal. ¿Ya? Entonces, por eso es que es muy importante que el niño sea, si empieza a presentar problemas, no sé, ay, se me fue la palabra. Profesora, yo no escuché la pregunta. ¿Cómo inciden los trastornos del lenguaje en el aprendizaje inicial de la lectoescritura? Lo que le estaba mencionando es que si el niño escucha mal, escribe mal. Por ejemplo, los niños que se comen las R's o las palabras, escriben como escuchan. Por ende, es muy importante descartar que vaya a tener algún tipo de trastorno más complejo en sus oídos. Ya, Marjorie, ¿cómo podríamos cambiar ese de se come fonema? ¿Qué otra palabra podríamos usar? ¿Me escuchas? No tengo otra. O las demás, pues niñas, ¿qué otra palabra podría ser? Cambiemos por una palabra más técnica. Oye, escucho súper mal. Vamos. No sé si mi Pero van compañera súper bien, niñas. Desbloquéense. Solamente, por ejemplo, como la idea que tiene la Marjorie es súper clara y todos entendemos. Cuando alguien dice un niño se come una palabra, es como que la palabra no está, ¿cierto? Perdón, el fonema no está, se come un fonema. Por lo tanto, lo está omitiendo. ¿Ya? Entonces vamos a usar la palabra. Exacto, no se le va a olvidar nunca más, ¿cierto? Ni siquiera son frases, son sílabas. Sílaba puede ser fonema, puede ser una sílaba, pero vamos a hablar siempre de omisión, ¿ya? O de simplificación. Súper buen trabajo, niñas. Se dieron cuenta que a pesar de que era poco tiempo y el material era reducido, hicieron un buen trabajo. Felicitaciones. Me envían el mapa para revisarlo, ¿ya? Gracias, profe. Ya, ¿quién está compartiendo? ¿Cómo? Vale. Ya mandó el mapa conceptual con el link del video. ¿Igual se lo mandamos? No, si lo mandó ella y puso el nombre de todas ustedes, no hay problema. ¿Les queda clara la retroalimentación, niña, del trabajo? Sí, súper. Ya, muy bien. Ya, continuamos con qué grupo, chicas. Nosotras, el 1. Grupo 1, ya. ¿Cómo? La Areli me había dicho, había pedido, y eso habíamos dicho. ¿Y qué grupo es el de la Areli? El 3. El 3, ya, seguimos con el de la Areli, porque así era la secuencia. Está documentado y tengo testigos, sí. Ya. Ya, Areli, dele. Tenemos acá. Pantalla. En el grupo tenemos a Areli, Damari, Angélica. Angélica no está, profe. La Ángel no está, envió el video. Lo va a enviar hoy un poquito más tarde. La instrucción era antes de clase, si no tiene un punto menos, niña. ¿Ya? Pero es para ella, no es para ustedes. ¿Ya? Le voy a avisar. Enseguida. Espérame, profe. Ay, qué lata. No, pero yo se los informé a través de aula virtual también. Ya, profe. Ya, seguimos, chicas. Presenten su trabajo. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, buenos días, profesor y compañera. Nosotros les vamos a presentar nuestro mapa conceptual.
Bueno, dentro del lenguaje y el aprendizaje encontramos los componentes del lenguaje, que estos son 4: contenido, forma, uso y prosodia. Dentro de contenido encontramos la semántica, que es la ciencia que estudia todo lo referente al significado y los posibles cambios de la palabra. Dentro de forma encontramos la sintaxis, que estudia la forma en que se combinan y relacionan las palabras, y su función es analizar el orden correcto. Por ejemplo, si decimos trabaja no, ese hombre tierra la, el orden correcto sería ese hombre no trabaja la tierra. También está la morfología, que estudia la forma y estructura interna de las palabras para definir y clasificar forma, color y estructura. También está la fonología, que estudia la teoría del sonido, los fonemas, las letras y su forma vocálica como unidades abstractas de la lengua. En el uso encontramos la pragmática, que la pragmática es el uso del lenguaje entre diálogo de personas o el buen uso de la palabra, que eso se asocia, no sé, en una reunión, en un aula, eso, ahí está la pragmática. Dentro de la prosodia encontramos la entonación, que enseña la pronunciación y la acentuación correcta, que estudia los fenómenos del tono de voz, si es agudo o grave, o si es fuerte o suave. Por ejemplo, sin acento sería campo, y con acento sería canción. Por otro lado, también el lenguaje y aprendizaje se divide en el desarrollo del lenguaje en niños y niñas. Y esta consiste en 3 etapas. La primera etapa de 0 a 1 año, la segunda etapa de 1 año, 6 meses a 3 años y la tercera etapa de 3 a 6 años. En la etapa de 0 a 1 año, los componentes del lenguaje son la fonológica, semántico y el pragmático. En la fonológico sería su forma de comunicar, es balbucear, cuando llorar, cuando necesita que lo muden, tiene hambre, esa es su forma de comunicar. En el semántico se hace referencia a la palabra que se le hace más familiar al bebé, que es cuando uno le dice no, toma, y él estira sus manos. Y el uso del pragmático, ay, se me fue. El pragmático es cuando ya están en la cuna, solito, y hablan con sus monitos, se hablan entre ellos solos. Es el pragmático. En la segunda etapa de 1 año, 6 meses a 3 años, los componentes del lenguaje son formales, contenido y uso. En formales nos encontramos con el fonológico, que se caracteriza por presentar varios procesos de simplificación. También está el morfosintáctico, que es el comienzo del desarrollo. Estivali, disculpe, ¿qué es un proceso fonológico de simplificación? ¿Cómo? ¿Qué es un proceso fonológico de simplificación? ¿Cómo decirle? Nosotros estamos hablando del aspecto de forma del lenguaje, ¿cierto? Lo fonológico tiene que ver con la emisión de un sonido, ¿sí? Cuando tiene varios procesos, profe. Sí, ¿de qué tipo de proceso? Dice, proceso fonológico de simplificación. En este caso, estoy simplificando el sonido, ¿cierto? El que emito. No tienen por qué saberlo, niñas. Le pregunto para que quede claro a todas lo que es, ¿ya? Ya. Tranquilas. Chiquilla, yo no sé a qué están acostumbradas ustedes, pero parece que ¿por qué están tan asustadas? No entiendo. Cuando hablamos de procesos fonológicos... ¿Ah? Igual da miedo a las primeras presentaciones. Pero lo están haciendo súper bien. Yo creo que todas las compañeras pueden decir lo mismo. Cuando hablamos de proceso fonológico de simplificación, niñas, se refiere a que al emitir, por ejemplo, una palabra, vamos a omitir o a simplificar
los sonidos que componen esta unidad, ¿ya? Cuando veíamos nosotros, no sé, de un año, ¿cuáles son las primeras palabras que dicen los niños y las niñas? Mamá, Mamá, papá, y incluso hay niños que están todos los dos, ahí la simplifica. Ahí está diciendo una palabra, pero a veces dicen más, ¿cierto? Ya, más cortita. Exacto, está simplificando. O cuando nosotros, por ejemplo, emitimos una palabra que nos cuesta y nos saltamos un fonema, eliminamos este fonema y estamos simplificando esta estructura para que sea más fácil emitirla. ¿Ya? Eso es un proceso fonológico de simplificación. No tienen por qué saberlo, se lo estoy aclarando para que lo sepan. ¿Ya? Continúen nomás. Estaba Estíbaliz. Sí. Ya, y en el componente de contenido semántico se logra diferenciar los sucesos del mundo real en contradicción al mundo imaginario. Por último, el último componente de esta etapa es el uso pragmático, que comprende el significado específico de las palabras que le son familiares. En la tercera etapa, de 3 a 6 años, están los componentes también formales, contenido y uso. El fonológico, que a esta edad buscan la forma del fonema de la doble R. Por ejemplo, ¿Cómo suena eso? ¿Ah? ¿Cómo suena eso? Ahí me ¿Cómo es cuesta el fonema? La lengua pegada al paladar. Ya, me cuesta. ¿Y qué hace la lengua, Damari? Vibra. Exacto. Recuerden que estamos hablando de fonemas, no de letras, ¿ya? Estíbaliz, ¿cómo suena? ¿Qué punto articulatorio tiene la R? ¿Cómo? ¿Cuál es el punto articulatorio de la R para que suene? Que la lengua esté... Hágalo, pues, hágalo. Me cuesta, profe, siempre me ha gustado. Pero, y si lo vamos a enseñar, ¿cómo lo vamos a hacer si no lo practicamos? Es que siempre me ha costado, siempre. No puedo decir perro, ¿Cómo que no lo está diciendo? Pero es que me cuesta el juntar la lengua con el paladar. Ya, eso es articulación y eso se puede corregir practicando. ¿Ya? Recuerde que los niños hasta los 3 años, ese es uno de los fonemas que, hasta los 6 años, perdón, es el fonema que más cuesta, ¿ya? Y en el que más vamos a entregar apoyo, sobre todo en las escuelas de lenguaje, ¿ya? Sigan nomás, Estíbaliz. Ya. Y el segundo componente es contenido semántico, que en esta etapa la comprensión del lenguaje se hace más compleja. Es decir, que logran entender los chistes, las bromas, la ironía y esos tipos de cosas. Y el último, el uso pragmático, que en esta etapa de los 3 a 6 años suelen dialogar conversaciones más cercanas con los adultos. Y eso. Ya. Esa fue nuestra presentación. Todavía estamos en esto. Niñas, miren. Fíjense en esta parte que tienen ustedes. Acá tenemos nosotros, en la primera parte del desarrollo del lenguaje, que va de 0 a 1 año, ¿cierto? Después va de 1 año, 6 meses a 3 años. O sea, si se fijan, de 0 a 1 año tenemos una etapa. Y de 1 año 6, otra etapa. Y después viene como una brecha más amplia, que son 3 años. Aquí tenemos 1 año y medio y 1 año y medio, ¿cierto? ¿Cómo es esta evolución? ¿Por qué será menos tiempo entre una y otra? En la primera etapa del desarrollo del lenguaje. ¿Qué pasa en esto? ¿Es más rápido? ¿Ustedes conocen guagua? ¿Han visto guagua? ¿Cómo evoluciona esto? Desde que solamente lloran hasta el año más o menos que ya empiezan con los primeros fonemas o las primeras emisiones con significado, ¿ya? Porque cuando... Areli, ¿qué pasa cuando la guagua ya como al año tiene sed? ¿Qué pide? Agua. Agua, ¿cierto? Y si quiere que lo tomen en brazos y que sea una mujer cercana, ¿qué dice?
Le hacen con los brazos así como Ya. upa. Upa, pero como- ¿qué dicen? Porque dicen, ya emiten fonemas No, con... Pueden decir bacho, o no sé, tirarse a las manos. Ya, ¿y a la mamá cómo le dicen? Mamá, pues, ¿cierto? Porque son los primeros fonemas que emiten, pues. Entonces, la evolución, si se fijan en este periodo, es muy rápida, desde pasar a que era esta criatura que solamente lloraba, a ya estar emitiendo del lenguaje. Y con sentido, ¿ya? ¿Y qué pasa en la etapa de los 3 años en adelante, Damaris? ¿Qué pasa con esta estructura del lenguaje o con este desarrollo? ¿Cómo va siendo? Uno ya le va entendiendo más cuando quieren agua, él pide por favor, gracias. Cuando quieren como que quieren escribir, ellos dibujan, tiran trazos. Esa es su manera de... Por lo tanto, va siendo más complejo, ¿cierto? Claro, ¿Y sí, qué pasará porque con el pensamiento también en función de esto? Recuerden que el lenguaje y pensamiento van de la mano totalmente. ¿El pensamiento será más complejo o será sencillo como a los 0 años? es más complejo. Exacto, porque también Es más comprenden más, complejo. ¿cierto? Ya, Sí. chiquillas, súper buen trabajo. Gracias, profe. Envíenme el mapa conceptual, ¿ya? Y dejen de Ya. compartir ahora para que siga otro grupo. Profe, me voy a salir en un ratito más yo. Bueno. ¿Ya? Algo de esto. Arriba dice, Estivali, ver opciones, y ahí usted tiene que poner donde dice detener la compartición. Algo así como stop sale. Pero ahí la saqué yo. Ya. ¿Con qué grupo seguimos ahora, niñas? Nosotras, el 1. Ya, de veras. Grupo 1. En el grupo 1 tenemos Maritza. ¿Está Maritza? No, profe, la Maritza se sentía un poquitito mal porque tuvo que ir a hacerse unos exámenes y andaba con anestesia. Pía. Pero creo que ya le mandó su video. Sí, me escribió. Pía, ¿está Pía? Sí, aquí. Rebeca. Sí, aquí, profe. Hola. Francisca. ¿Sí estaba la Francisca? Aquí estoy. Y la Fernanda. Aquí. Ya, ¿estamos listas? Sí. Ya, Sí. ¿quién van a compartir? Déjeme intentar yo ver si puedo compartir del celular. Ya, súper. Parece que sí puedo. ¿Me avisa, profe, si se ve? Aún no, querida, pero dele nomás. Sí. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Veo la pantalla, pero no vemos el mapa. Ya, ahora lo voy a... Aquí está. Ahí está. Ahora sí. Ya, profe. Parte mi compañera, la Pía. Vamos, Pía. Ay, lo siento que no se prendía el audio. Buenas tardes, profesora y compañeras. Hoy día les vamos a presentar nuestro mapa conceptual. En un proceso que se comienza a desarrollar en los primeros días de vida, incluso antes, y así también el proceso comienza a desarrollarse desde la infancia temprana, desde el vientre. Cuando los padres le hablan a los niños, ellos empiezan a diferenciar el quién habla, como el papá, la mamá, y así también el momento del desarrollo del bebé empieza el balbuceo, las miradas, los gestos, los movimientos, y así también poder incentivar a los niños para aprender nuevas cosas como las letras, las palabras, como papá, mamá, etc. Para entender el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, es importante conocer algunos aspectos teóricos
respecto a su estructura, modo de funcionamiento y desarrollo. ¿Tiene que seguir alguien ahora, Pía? Sí, sigue la Kika. Ah, ¿terminaste? Ya. Ya, profesora. Yo le voy a hablar del lenguaje expresivo, el receptivo y el lenguaje articulado. Me imagino que la Rebeca la que está hablando, ¿cierto? Porque ahora no la veo todas. No, soy la Francisca. Francisca. Sí. Ya. Ya, voy a partir con el lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo se refiere a una capacidad innata que posibilita a un niño o niña a comunicarse a través de gestos, señas y palabras. ¿Qué quiere decir con algo innato? Que es algo que viene ya desde uno que es chiquitito, desde que nacemos hacia adelante. Es algo que ya tenemos en nuestro ser, que venimos con eso desde el principio. El lenguaje receptivo se refiere a la habilidad del infante de comprender el lenguaje y aprender los significados de las palabras. Y el lenguaje articulado es la capacidad de producir sonidos, sílabas, palabras, frases, oraciones y manifestar sus ideas. ¿Quién sigue? Le toca a mi compañera. Sí, me toca a mí. Bueno, dentro del lenguaje oral existen diferentes componentes. Están los componentes formales. Espérenme que no alcanzo a ver. Ahora sí. Están los componentes formales, que dentro de este está la sintaxis, que se refiere a la relación que pueden tener las palabras entre sí. Por ejemplo, si yo nombro palabras al azar, como decir niño, pelota, jugar, nosotros somos capaces de asimilar que entre esas palabras hay una especie de relación y que dentro de una frase tienen una relación. También está la morfología, que esta es una parte que estudia la unidad más pequeña del lenguaje. Y dependiendo, porque existen diferentes tipos de sílabas o de palabras que al agregarse a otra palabra podrían cambiar un poco el significado. Por ejemplo, la palabra árbol es una palabra que por sí sola ya tiene su propio significado, pero si uno le agrega el morfonema es, como árboles, ya cambia un poco porque se refiere a un estado en plural. Y también... ¿Y antes cómo era cuando es solo árbol? Árbol. Dijo que con la... O sea, estaba en singular. Exacto. Sí. ¿Sí? Ya, y también está la fonología, que se refiere al estudio del sonido, que el ser humano es capaz de emitir para tratar de expresarse. Esto pasa por distintos tipos de desarrollo a lo largo de nuestra vida. Al principio nosotros comenzamos con el llanto, después ya el balbuceo, y ya al último ya logramos conformar frases completas. También existen los componentes de contenido, que dentro de está la semántica, que se refiere a conocer el significado de cada objeto sin muchas veces saber incluso expresarlo. Por ejemplo, a un niño, por ejemplo, cuando somos bebés, a un niño es capaz de identificar, no sé, la mamadera, y es capaz de identificar para qué sirve y no sé, por ejemplo, si uno se las pasa, ellos son capaces de echársela a la boca sin muchas veces ni siquiera saber decir la palabra mamadera. Y también existe otro componente que es perdón, profe, que se me sale esta cosa del computador y no alcanzo a leerlo bien. Existen los componentes de uso, que dentro de este está la pragmática, que se refiere al cómo nosotros conocemos o cómo nosotros
entendemos cada frase dependiendo de del contexto. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, ¿tiene fuego? No estoy queriendo decirlo literalmente, sino que me refiero si, no sé, tiene un encendedor o un fósforo, algo así para prender fuego. ¿Un qué? O un fósforo. De nuevo, por favor. ¿Un encendedor o un qué? De nuevo. ¿O un fósforo? Exacto. ¿Lo dije bien? Muy bien. Eso, chiquillas, es un proceso de simplificación. ¿Ok? Y eso lo hacemos por lo general casi todos los chilenos. ¿Ya? Gracias, Rebeca, por darnos su ejemplo. De nada. Y por último está la prosodia, y que dentro de este está la entonación. Que esto se refiere a el cambio de voz que nosotros realizamos, o sea, cómo cambiamos la voz dentro de un tono o dentro del ritmo o de la intensidad. Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de explicar algo, pero no es diferente la entonación que yo uso cuando pregunto algo. Por ejemplo, ahora mismo que yo estoy tratando de explicar algo, enfatizo algunas palabras o cosas así, pero al momento de expresarme de otra manera, quizás la entonación va a ir en otra parte o va a ser de manera diferente. ¿Y el ritmo? El ritmo también, de por sí uno cuando está explicando trata de hacerlo más lento, más calmado para que se pueda entender de mejor forma. Y cuando hablamos con amigos, por ejemplo, ¿cómo es el ritmo de la conversación? ¿Ah? Más rápido. Exacto. Es más fluido. Más fluido, pero también tiene que ver con rapidez, como indica la Rebeca. Por lo general, nosotros tenemos esta particularidad y si ustedes le preguntan, por ejemplo, los venezolanos, una queja de que no nos entienden es porque los chilenos hablamos muy rápido. Y algunos hablamos más rápido que otros, así que debe ser peor para ellos. Ya, sigan nomás, niñas. Ahora sigue mi compañera, la Fernanda. Bueno, a mí me tocó el punto de desarrollo temprano del lenguaje. Este está acompañado de varios hitos y uno de los más conocidos es copiando el modelo, como hablamos en la clase anterior. Esto quiere decir que el niño o la niña imita por cualquier manera algo que llama mucho su atención, destacando que siempre lo hacen de forma distinta y que se adapta acorde a su edad. Y por otro lado, desde el primer año de vida podemos verle muchísimo más el desarrollo del lenguaje lingüístico a cada niño, ya que como por ejemplo de 4 a 5 meses fija su mirada y ya a los 12 meses se expresan a través de fonemas o balbuceos. Bueno, la parte que seguía le tocaba a mi compañera, la Maritza, pero en simples palabras, dependiendo de a través de los años, vamos adoptando como nuevos conceptos, por así decirlo. Dentro de 1 año y 6 meses utilizamos más gestos, después a los 2 años desarrollamos los primeros fonemas y así por delante. Y ya desde alrededor de los 4 años en adelante es que, bueno, ya dialogamos de una mejor manera y nuestras conversaciones o nuestras frases ya son más fluidas. ¿Y de qué depende eso, Rebeca? ¿Solo de la edad que somos más grandes o de qué? ¿Por el solo hecho de ser más grande voy a hablar más o de mejores producciones? Bueno, de nuestra educación, del contexto, bueno, de nuestro entorno. Por ejemplo, esta parte de las competencias del lenguaje también habla sobre eso, sobre ir adquiriendo diferentes tipos de términos, como los que yo hablaba en delante, sobre la entonación y cosas así, las vamos adquiriendo dependiendo de nuestro entorno, de nuestra cultura, todo eso. Por ejemplo, no sé, en mi caso, aquí en mi casa la mayoría son músicos, entonces yo manejo un lenguaje teórico en cuanto a la música, pero si me ponen a hablar con una persona que es ingeniero o algo así, yo no voy a manejar su lenguaje técnico porque no es ese mi entorno. ¿Ya? Y recién hablábamos también del desarrollo del pensamiento. ¿Tendrá algo que ver con eso? ¿La mejora en las producciones orales? Claro, o sea, claro, dependiendo de cómo nos vamos desarrollando,
intelectualmente. La experiencia también vamos adquiriendo mayor tipos de, como de términos, cosas así. ¿Qué son esos? Niña, ayúdale un poquito a la Rebeca, los términos, los conceptos, ¿qué es, dentro de qué criterio lo podríamos meter, incluir? Significados, términos, conceptos, ¿qué es? O de otro grupo también, ¿quién tiene una idea de qué es eso? Cuando nosotros hablamos de vocabulario. ¡Oh! Les dije la respuesta. Bueno, si hablamos de vocabulario, tiene que ser también. Justo lo iba a decir yo. Justo yo estaba leyendo eso. Exacto, muy buena respuesta. Es vocabulario, niña, donde se incluye todo eso. Ya, chicas, muy buena presentación. ¿Me envían el mapa para poder tener la nota final, ya? Ya, profesora. Ya, dejen de compartir ahora para que Yo le dejo de... Listo. Ya, queda un grupo, ¿cierto? Profe, una pregunta. Dígame. Yo ahora tengo que hacer cositas, ¿me podría retirar? Claro, pero chiquillas, miren, para la próxima traten de no tener que hacer cositas porque en realidad todas escucharon la presentación de ustedes, pues. Entonces, para que, por respeto a las demás también, que se mantengan en las exposiciones. Aparte se enriquece el aprendizaje, ¿ya? Bueno, ya. Igual le pido disculpas a las otras compañeras, que me perdonen, por favor. ¿La perdonan, niña, no? No hay respuesta, así que no hay perdón. Ya. Con el grupo seguimos, chiquillas. Chao, que estén bien. Hasta luego, Francisca, que esté bien. ¿Con qué grupo seguimos, niña? Nosotras, profe, el grupo 5. Ya, en el grupo 5 tenemos Gabriela, Rocío y Nicole, porque Gedes me mandó su información por correo. Sí, profe, correcto. yo aparezco como Natalia porque no pude cambiar el nombre. El nombre de mi hermana. Dígame, ¿ella es Gabriela de verdad o me está tratando de...? No, yo soy la Gabriela. Ella es la Rocío. Ella, ya, Rocío, ¿es verdad? Sí, soy yo. Es que mi hermana igual ocupaba este computador, entonces. Tengo Gabriela, Rocío y Nicole, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Van a compartir su mapa? Sí, profe, yo lo voy a intentar compartir desde mi celu. Ya. A ver, vamos, si es que se puede. Qué miedo. ¿Falta un grupo más aparte del grupo 5? Me falta el grupo 8, ¿cierto? De la Loreto, la Rosario, la Teresa y la Angélica, ¿o no? Sí. Grupo 8, sí. Ahí está. Sí. Quedan 2 grupos solamente. ¿Ustedes qué grupo 8? ¿Se ve algo o no nada? Aún no. Ya. Ahora sí, está empezando a compartir. Sí, veo que son las 18:25. Ya. Y el signo de Harry Potter. Exacto. Ya. ¿Se ve? Sí, esto está siendo grabado. ¿Alguien preguntó? Sí, está siendo grabado. Ya. Vamos, niña. Ya. Bueno, buenas tardes, profesora, compañeras. Nosotros vamos a presentar nuestro mapa conceptual, hablando del desarrollo del lenguaje. Bueno, podemos definir el desarrollo del lenguaje como un proceso donde se inicia en los primeros días de vida de una persona y que con esto se puede desarrollar las etapas educativas como sería la lectura y la escritura. Por eso es tan importante también la primera etapa de la infancia, ya que en los primeros 5 años de vida de un niño o una niña, su cerebro se encuentra en un periodo de moldeabilidad. Podríamos decir que el cerebro es como una especie de esponjita que se encuentra absorbiendo todos los nuevos conocimientos. El desarrollo del lenguaje lo podemos dividir en 3 partes, que sería el lenguaje receptivo, donde podemos permitir comunicarnos a través de gestos. No, disculpe, me confundí. Tranquila, Nico, no hay problema. Todos nos podemos equivocar. Yo le acabo de dar la respuesta a la pregunta que le estaba haciendo yo misma. Ya, el lenguaje receptivo, donde podemos comprender el lenguaje y a la vez reconocemos el significado de las palabras.
El lenguaje expresivo, que sería el otro, es el que nos permite comunicarnos a través de los gestos, las señas y las palabras. Y bueno, y por último quedaría el lenguaje articulado, donde emitimos los sonidos gracias al adecuado funcionar de nuestros órganos del aparato fonoarticulado. Ya. Estos componentes se llaman componentes del lenguaje oral y se componen en 4 grupos. Aunque yo lo que voy a explicar, todo esto tienen una dependencia, todos tienen una relación entre sí. O sea, uno no sería posible sin el otro. En el primer grupo se encuentra la sintaxis. Este es el orden y la estructura y la relación de las palabras dentro de una oración. O sea que el niño entiende una oración en el orden correcto y entiende la acción dentro de la oración, perdón. Como por ejemplo, si yo le digo, el niño está jugando a la pelota, él me va a comprender que el niño sí está jugando a la pelota, si se lo digo en el orden correcto. Está la morfología, que es la estructura de la forma de las palabras, como por ejemplo el género o el tiempo. Esto se le conoce como morfema, que es una unidad lingüística pequeña, pero tiene un significado propio. Está también la fonología, que esta es la parte donde el bebé relaciona el sonido del entorno con un significado. Aquí es donde empieza a llorar. Si él llora, entiende que le van a hacer caso. Después comienza a balbucear, después comienza con la imitación del lenguaje. En otro grupo está el grupo de contenido, y aquí se encuentra la semántica. Aquí es donde el niño comprende y entiende las palabras y los significados en base al entorno. Por ejemplo, el entorno, si ve que todos hablan de una manera correcta, el niño va a desarrollar ese mismo lenguaje porque está dentro de ese entorno. Si el niño se acostumbra a vivir en un entorno donde hay agresividad, el niño va a ser agresivo. Después está en el otro grupo está la pragmática. Esto hace referencia a en dónde se encuentre una persona. Por ejemplo, no es lo mismo que si yo estoy ahora disertando a como yo hablo con mis amigas. El lenguaje es diferente, dependiendo del caso donde nos encontremos y en el momento. Disculpe, Gaby, ¿el lenguaje es distinto o la intencionalidad va a ser distinta? El lenguaje y la intencionalidad. ¿Por qué? A ver. Porque, por ejemplo, yo no hablo con mis amigas como hablo con un profesor. Entonces mi lenguaje cambia. ¿En cuanto a la formalidad? En cuanto a la formalidad, claro. Ya. ¿Y el contenido será distinto también? El contenido también es distinto, porque hablo de un contenido con un grupo de personas, pero con otro grupo no puedo hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes situaciones. ¿O contextos? O contextos. Ya, muy bien. Buena respuesta. Siga nomás. Y por último grupo está la prosodia. Aquí es donde tenemos la entonación y la pronunciación. Esto es cuando nosotros hablamos, podemos hablar grave, agudo o suave, dependiendo del contexto. Y se adecua la voz a la instancia en la que queremos comunicar algo. ¿Cómo es eso? Disculpe, Nati, no es Nati usted. Sí, la Rocío. Rocío. Gaby, ¿cómo es eso? ¿Cómo se adecua dependiendo de cómo queremos comunicar algo? Por ejemplo, si yo estoy dando una conferencia, mi voz tiene que ser fuerte y firme. No puede ser suave, no puede ser como amigable. ¿Ya? ¿Y si queremos hacer dormir una guagua, por ejemplo? Ahí tiene que ser suave, por eso depende del contexto de la situación. Ya. Porque no podemos hablar con un infante como hablamos con un adulto, por ejemplo. Exacto. Y si estamos enojados, por ejemplo, y si queremos expresar rabia, ¿también tendrá que ver con la pragmática? Sí. Entonces, todo esto del contexto, de la apropiación del lenguaje, de la entonación, ¿tendrá que ver con uso específicamente?
Yo creo que sí, porque todo va de la mano. Exacto. Muy buena respuesta, Gaby. Siga nomás, Rocío, por favor. Gaby, terminaste, ¿cierto? Sí, sigue nomás, Rocío. Ya. En cuanto al desarrollo temprano del lenguaje, podemos concluir que todos los niños y niñas adquieren su lengua materna relativamente rápido. Esto sucede aproximadamente a los 3 años de edad al estar expuestos a diferentes modelos comunicativos. En esta etapa, los niños y niñas enuncian y comprenden en un tiempo determinado. Sin embargo, cada uno tiene su propio ritmo. Este va variando de acuerdo a sus características personales y los contextos lingüísticos. También cabe destacar la importancia de las habilidades comunicativas que expresa. Una vez que el niño desarrolla las primeras palabras, estos van avanzando gradualmente hacia el conocimiento de la gramática pragmática y de la conversación, que se va perfeccionando a medida que va pasando el tiempo. Podemos apreciar la evolución de la lengua materna, como por ejemplo en un niño de 3 a 4 meses, podemos observar la relación afectiva comunicativa y la coordinación intersensorial. Cuando el niño cumple los 2 años, también observamos el desarrollo en el área pragmática, temática y morfosintáctica, cuando el niño logra desarrollar los grupos consonánticos. ¿Qué será eso, Rocío? ¿Los grupos consonánticos? Pueden ser los sonidos, no, eso tiene que ver con la fonética. Es fonema también, pero grupos consonánticos no lo tiene claro, es para explicárselo a todas, ¿ya? Sí, mejor explíquemelo. Ya. Chicas, ¿cuáles son las consonantes? La B, la M, ya. Las letras que no son dentro de las vocales. Justamente, son todas las letras, todos los fonemas que no son vocales. Cuando hablamos de grupos consonánticos, nos vamos a referir a la unión de 2 fonemas consonánticos que, por ejemplo, pueden presentar cierta dificultad. ¿Qué es esto? ¿Esto es como la BL? Ya, ¿cómo se llama esto, Gaby, con BL? Blusa. 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 ¿Qué es esto? Lo que tengo abajo de la blusa. ¿Cómo se llama? Brazo. Brazo. Las combinaciones consonánticas son grupos consonánticos. Y si se fijan ustedes, decir blusa, decir brazo, decir, flauta, presentan dificultad, pero a la edad que está haciendo referencia a la Rocío ya no deberían presentar dificultad y se podrían emitir esos fonemas juntos. ¿Ya? Hay dentro de los grupos consonánticos también tenemos dífonos, que ahí ya es un poco más difícil, como por ejemplo la unión de la B con la R, ¿ya? Que en la misma palabra brazo, que también puede significar una simplificación del lenguaje u omisión de fonemas, ¿ya? Bueno, Marjorie, termine de ver después de ver la videoconferencia, ¿ya? Siga nomás, Rocío. Pero que Profe, ya terminé, eso era mi parte. Ah, ya, ok. Chiquillas. Es que falta la parte de mi otra compañera que se supone que le debería haber mandado el video. Sí, lo mandó. Sí. Ya. Niñas, ¿en qué influirán los trastornos del lenguaje en el aprendizaje de la lectoescritura? Explíquenlo ustedes con sus propias palabras. ¿En qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, yo creo que, como habían mencionado anteriormente las otras compañeras de los otros grupos, que cuando un niño no puede pronunciar bien o hablar bien, les cuesta después cuando están en el colegio, en la parte como, dejan la parte preescolar y se van a la parte escolar, porque los niños como que van hablando mientras van escribiendo. ¿Qué será eso, Nico? ¿Qué estamos haciendo? Estamos como, si yo, miren, vamos a hacer un ejercicio, yo les voy a decir manzana roja. ¿Qué piensan ustedes? En la manzana roja. ¿Se imaginan una manzana roja, cierto? Sí. Ya, hacemos la función del pensamiento. ¿Qué está haciendo Gaby? La función del pensamiento, porque estamos pensando en la palabra manzana y en el color rojo. Estamos nosotros haciendo una asociación en función del pensamiento, y es lo mismo que está diciendo la Nico. Los niños están como hablando porque ellos tienen esa experiencia, entonces evocan.
Súper buena respuesta, Nico. Felicitaciones. Muy buen trabajo, niñas. La que esté compartiendo, deje de compartir para que siga el grupo 8. Profe, ¿Ya? no Dígame. sé. ¿Me lo saca usted, por favor? No sé yo, pues si usted lo puso ahí, usted tiene que Profe, yo me voy a Dígale. desconectar a ver a mi hijo que ya me está viniendo a golpear la puerta. Dígale que pase y apague el micrófono para que pueda terminar de escuchar la presentación de las Ya, compañeras. perfecto. ¿Ya? Gracias. Gracias a ustedes. Grupo 8, presenten nomás. La Loreto iba a compartir pantalla, profe. Ya, ahí está la Lore. Lore. Tengo yo Ya en estoy el grupo buscando. 8 Espera. a la Lore, la Rosario, la Teresa y la Angélica. ¿Están todas? Sí, profe. Ya. No sé qué abrí. Es que, profe, nosotros hicimos súper, o sea, a mano el mapa conceptual. Ahí está, ahí se ve. Ahí está, sí. Bueno, nos falta una parte porque lo hicimos en hoja de blog y nos falta, pero cuando se lo envío las dos partes. Bueno. No me va a dar ahora para compartir las dos, porque está en distintas hojas. Bueno, Entonces, trabajemos con esto que tienen acá nomás, chiquillas. Partan. Hola, yo soy Rosario y el desarrollo del lenguaje en niños y niñas es un proceso que comienza en los primeros días de vida e incluso antes cuando están en la gestación. Tranquila. Sí, y el sustento para desarrollar de otros procesos tan importantes en etapas educativas como son la escritura y la lectura. En la infancia temprana es un periodo de gran plasticidad cerebral entre los 5 a 0 años, o sea, de los 0 a 5 años, perdón. Se crea un proceso de aprendizaje de gran importancia y adquisición para comunicarse a través de diferentes modalidades que pueden ser en miradas, gestos, balbuceo y mediante el habla. En este proceso de intercambio aprenden la lengua según el idioma del papá o mamá. Requieren de varios años para desarrollar el lenguaje. Estos componentes implican diversos tipos de comunicación, los conocimientos del mundo social y cultural. También hay aspectos del lenguaje que se deben conocer para entender su desarrollo en los niños y niñas. Aspectos importantes, algunos teóricos respecto a su estructura, modo de funcionamiento y desarrollo. Está la función de respiración, que es el poder oír los sonidos, función auditiva, emitir sonidos y ruidos. Función fonodora, articula los sonidos y emiten manteniéndolo algunos y eliminando otros. Y la función articulatoria, que es intermitente, que viene de los nervios, órganos articulatorios para poder realizar el proceso del habla. Ya. Y dentro del desarrollo del lenguaje también está las áreas del lenguaje. En esto está el lenguaje receptivo, que es el comprender el lenguaje y la adquisición de significados de las palabras. Está el lenguaje expresivo, que implica la capacidad del niño en niño expresarse y comunicarse a través de gestos, palabras o señas. Y también está el lenguaje articulado, que es la habilidad para emitir los sonidos y las funciones y fusionarlos, perdón. Y para emitir las sílabas, las frases y las oraciones para expresar ideas. Ya. Dentro de los componentes del lenguaje están las dimensiones del lenguaje, que están compuestas por el contenido, las formas o formales y las de uso. En el contenido se hace referencia a la semántica, y este proceso sirve para comprender y expresar el lenguaje y el significado de la expresión. También en los de forma encontramos conceptos como la fonética, que es el estudio del sonido, la fonología, que estudia el sistema de los sonidos y de la lengua en general,
y de las lenguas en particular, la morfología que hace la referencia a las estructuras de las palabras desde un punto de vista desde sus formas. Por ejemplo, en el caso de la morfología tenemos los morfemas. Un morfema, mi nombre es Angélica. Un lexema es Ángel y el morfema sería Lica. Si yo lo cambio por les, diría ángeles. A eso hace referencia a la morfología. Muy buen ejemplo. Es que fue el único que ya habían explicado todos los demás. Me quedé con eso. En el caso de la sintaxis, hace referencia al orden estructural y la relación de las palabras dentro de la oración. También está dentro de los conceptos de forma la semántica, porque es un todo dentro del lenguaje, pero después viene dentro de el área del uso, que está la pragmática y se refiere al lenguaje en diferentes contextos, que son del área de lo social, lo comunicativo, y es decir, regula el uso intencional del lenguaje para su correcta utilización y los momentos adecuados. También está la prosodia, que hace referencia a la entonación de la voz, la pronunciación y la acentuación correcta de las palabras. ¿Quién sigue? La Loreto. Ya, perdón, es que no buscaba, se me cambió las funciones para arriba y no la encontraba para encender mi micrófono. Dentro también del desarrollo del lenguaje, nosotros vimos también que está la dislexia, que algunos niños tienen esa complicación, que eso es un trastorno del aprendizaje, del habla en sí, y se considera crónica, aunque igual se puede tratar obteniendo mejoría a nivel que vaya pasando el tiempo. El niño hace perdón, es que se escucha, es que el ruido afuera. Júntame un poquito allá afuera, Luciana. Ya, y la dislexia, el niño hace una lectura visual y deduce en vez de leer. Puede leer, por ejemplo, lobo o lopo en vez de lobo. En lo visual, él tiene ese problema de la dislexia. Puede leer las palabras familiares, pero igual le resultan como palabras largas. Tienen dificultades en la lectura, en su escritura, es lenta su escritura, tienen problemas para deletrear, y lo podemos ayudar nosotros trabajando en diferentes actividades como jugar y usar herramientas de trabajo, mantenerlo siempre motivado, y ayudarlo a trabajar en cosas específicas. Y la dislexia es un trastorno del habla, y con un buen tratamiento a tiempo se obtiene buenos resultados porque no es crónica. ¿La dislexia es un trastorno del habla? ¿La dislexia? La dislalia. No, la dislexia es un trastorno del aprendizaje. Ah, ya. ¿Y de qué está hablando usted entonces, Lore? ¿De qué está hablando la Lore, Ángel? Está hablando de las repercusiones que tiene un niño cuando no es tratado oportunamente de un trastorno del lenguaje. En el proceso de, sí. Exacto. Pero la dislexia, chiquilla, a ver, la dislexia como término ya no se utiliza. Ahora en lectoescritura hablamos de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. La dislexia viene a ser como lenguaje que está extemporáneo y que se ha erradicado porque tiene que ver con un sesgo cultural también, ¿ya? Efectivamente, tiene todas las características que menciona la Lore. Y si tiene un buen apoyo pedagógico, debería romper esa barrera, ¿ya? Pero la relación que puede haber
entre el lenguaje, las alteraciones del lenguaje y en las dificultades del aprendizaje inicial, lo vamos a denominar como dificultades del aprendizaje de la lectoescritura en nivel inicial, ¿ya? Sin ponerle el nombre, que sea en este caso la dislexia. No, o porque sea, ya no existe la dislexia, porque incluso, chiquillas, la dislexia cuando se empezó a diagnosticar, yo les estoy hablando en la época del 40, se hablaba de dislexia visual o de ceguera visual, que tenía que ver con que pensaban que había una alteración a nivel sensorial de los ojos y que por eso las personas no podían leer, ¿ya? Entonces, esto de dislexia también tiene este componente cultural que se asocia a alteración sensorial, por eso se elimina, ¿ya? Que era como un tipo de ceguera selectiva. Exactamente. Entonces, ya eso ya no existe porque se ha comprobado también que, por ejemplo, puede tener una base en un retraso del lenguaje, en un retraso de la adquisición del lenguaje o en un trastorno del lenguaje propiamente tal. ¿Ya? Siga nomás, Lore, por favor. Y la dislalia, esa continúa, porque... Sí. Incluso la dislalia puede tener una base cultural, chiquilla. Claro, eso es cuando uno no pronuncia correctamente. Claro. Los sonidos. Ya, y cuando culturales, por ejemplo, cuando yo emito el lenguaje en función de lo que yo escucho, y a veces hay aberraciones culturales. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, oye, ¿han escuchado ustedes eso? Sí. Oye, ¿y qué están diciendo? Oye. Oye, eso es una dislalia cultural. O cuando me caí de espalda y me pegué en la cabeza. Sí. O la toballa, el toballón. Eso es una dislalia cultural. Una dislalia, sí, claro. Que cuando no se puede pronunciar bien algunas palabras. Claro, o cuando lo emitimos de acuerdo a lo que escuchamos, y eso lo está aprendido por cultura, porque mi familia, mi contexto lo dice así, entonces yo también lo repito de la misma forma, lo cual no quiere decir que esté bien, porque los demás lo dicen, ¿ya? Seguimos nomás, Lore. Sí, pero es como, por ejemplo, cuando los niños sustituyen una letra por otra, también, por ejemplo, no sé, en vez de decir, cuando los niños no pueden decir 3 y dicen tes. Por ejemplo. En ese caso estamos hablando de un proceso fonológico. La dislalia es como cambiar un fonema por otro, ¿ya? Como el mismo ejemplo de la toballa, que es tijera. La dislalia tiene que ver con agregar omitir un fonema, manteniendo el significado, pero se omite o se agrega. ¿Ya? Comerse letras. Omitimos, ¿ya? Ya, continúe nomás, Lore, por favor. Bueno, y el tratamiento de la dislalia, hay hartos ejercicios de musculatura para utilizar la producción de los sonidos, y también la de la respiración, el ritmo en la pronunciación, en la expresión. Bueno, ya dijimos que así como síntomas para poder saber si un niño tiene dislalia, omite letras, sustituya o le resta letras a alguna palabra, adiciona, en ese sentido, adiciona letras. O omite, ¿cierto? O omite, claro. También se puede dar bueno, eso sí, no se trata, gracias hijo, no se trata, también puede durar hasta en adultos, o sea, la idea es que se trate cuando son niños. ¿Por qué? ¿Por qué cuando son niños? Porque por lo que decíamos delante, porque si no la gente se acostumbra a hablar y agregarle o restarle letras a las palabras y ya después es difícil que vuelvan a... Fonema a las palabras. Ya, y cuando en la edad adulta, ¿qué debe poseer nuestro lenguaje? ¿Cómo tiene que ser en realidad? Ayúdele a la compañera, chiquilla.
Tiene que ser fructífero, tiene que estar enriquecido. Exacto, tiene que ser, ser espontáneo y completo. Tenemos que entender y darnos a entender. Súper buen trabajo. Los fonemas, que uno los diga bien. Dentro también de la exposición, también quería complementar que dentro de los problemas de dislalia, el que más se mantiene y el que más se acentúa después de los 6 años es la dislalia de R. Sí. ¿Y por qué será, Ángel? Porque es la más difícil de pronunciar la letra R. Hay que hacer fuerza con el paladar. El fonema. Exacto. Chiquillas, efectivamente, cuando ustedes sobre todo trabajen, si tienen la posibilidad de trabajar en un kinder de escuela de lenguaje, los trastornos fonéticos fonológicos que tienen mayor incidencia son los que tienen que ver con el fonema y lo que se hace es trabajar punto articulatorio. Muy buen trabajo, niña. ¿Algo más que agregar? No, que le voy a enviar nuestro Artatac por correo. Sí, ¿Se lo envío al aula? Por favor. No lo van a poder subir al aula porque algo pasó hace un rato y no se puede subir, pero entonces, por correo nomás, no hay problema. A su correo se lo envío, ya. Sí, por favor. Con los nombres de nosotras 4, sí. Ya. Chicas, antes de terminar, de cerrar la clase, a ver, me gustaría que expongan qué les pareció la presentación. En definitiva, al final yo las vi a todas que estaban cómodas exponiendo y que lograron exponer bien. Nico, ¿qué le pareció? Nicole. Hay dos Nicole, a lo mejor por eso no sabe. Nicole Urbina. ¿Quién responder? No quiere contestar. Es que la Nicole debe estar con su bebé. Sí, debe estar con el bebé. Laura, ¿usted qué le pareció la exposición de su grupo y de las demás compañeras? Creo que estuvo bueno. Sirve harto igual como retroalimentación para una, porque algunas hablaron otras cosas que a lo mejor nosotras no dijimos. Entonces siento que fue una buena presentación para todas. ¿Enriquece su aprendizaje el compartir? Sí, porque igual yo creo que todas estábamos nerviosas, pero al final entre nosotras igual, aunque no nos conocemos, igual nos apoyamos y tenemos respeto por la persona que está conversando y exponiendo su tema. Eso es esencial, el respeto, Laura. Súper buena palabra. Y me gustó porque igual aprendí otras cosas de las que en nuestro grupo nosotros estudiamos. Al escuchar a las demás compañeras, siento que aprendimos otras cosas más. Ya. Y también su forma de hacernos preguntas a nosotras nos hace cuestionarnos de repente cómo responder, aún sabiendo que sí tenemos la respuesta. Pero nos pone como ahí para ver qué tanto aprendimos. Es que la idea es que se reflexione en este trabajo. O sea, ustedes están escuchando también lo que presentan las demás compañeras y tienen que hacer una reflexión sobre el trabajo de ustedes y de las demás compañeras, ¿cierto? Sí. El mismo tipo de preguntas, chiquillas, estas son preguntas de alcance de desempeño. Pues yo tengo una idea de lo que quiero saber de ustedes, ¿cierto? O sea, yo sé a lo que yo quiero llegar con ustedes y sé que ustedes son capaces, entonces lo que se hace es que ustedes logren ese desempeño esperado y es lo mismo que ustedes tienen que hacer con los niños y las niñas. Gracias, Laura. Rebeca, ¿quiere agregar algo? No, profe, solo que, bueno, en lo personal, a mí de por sí se me facilita más aprender cuando yo soy la que estoy explicando, entonces el tema de disertar, por lo menos a mí me quedó mucho más clara la materia. Muy bien, me parece muy bien. Damaris, ¿algo que agregar? La perdimos. Angélica, ¿algo que agregar? No, o sea, igual encontré que las presentaciones para el poco tiempo que había estuvieron súper completas. De hecho, yo sentí que a la de nosotros igual le faltaba y que debimos haberla trabajado quizás más por otros lados, más técnicos, pero tratamos de darle la vuelta más simple. Así que... Pero tenían ejemplos súper claros, que yo creo que a todas les quedó claro lo que mostraron. Y chiquilla, no sé, de repente uno ve
como lo que yo presento puede que haya pensado que es débil, pero eso a todos nos sirve, porque se potencia el aprendizaje entre unas y otras, ¿ya? Sí, que igual cuesta el lenguaje técnico, ¿sí? Más que nada es eso. Claro, pero por ejemplo, ya, antes del día del martes, cuando nos juntamos la primera vez, ¿ustedes habían escuchado hablar de fonológico? ¿Habían escuchado hablar de proceso fonológico de simplificación? Y ahora ya manejan información extra. En 2 días, niñas, en 2 días. ¿Cierto? Sí. Muy buen trabajo, felicitaciones. Me mandan, niñas, el mapa a las que no lo hayan hecho, y las notas se las pongo en cuanto haya revisado todos los mapas, pero no va a pasar de mañana, que mientras me manden los mapas se revisa, ¿ya? Muy buen trabajo, felicitaciones, que estén súper bien, cuídense. Gracias, que estén Chao. bien. Gracias.